Muy bien, queridos amigos, hermanos en Cristo, hoy tenemos el gozo, la dicha de volvernos a reunir para meditar en la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, y aquí encontramos las respuestas a cualquier necesidad, la solución a cualquier necesidad en nuestra vida. Por eso es la palabra de Dios. Hoy vamos a ver un nuevo tema interesantísimo, como todo lo que es la palabra de Dios. Y este tema que nos va a ocupar el día de hoy, si nosotros lo ponemos en práctica, como nos dice la palabra de Dios, la Biblia, eso va a traer una inmensa felicidad, un inmenso gozo a nuestras vidas. Y usted podrá ver cómo, si usted practica el tema que vamos a ver hoy, su vida va a cambiar. Su vida verdaderamente va a cambiar y su vida va a ser una vida más plena, más dichosa y más feliz. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de la alabanza y la adoración a Dios, ¿sí? Y vamos a ver que alabar a Dios y adorar a Dios, como dice la Escritura en el Evangelio del apóstol Juan, en espíritu y en verdad, es fuente de inspiración, es fuente del Espíritu Santo hacia nuestras vidas. ¿Sí? Vamos a ver cuál es la diferencia entre la alabanza y la adoración. Pero es algo que todos los días, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, todos los días debemos de practicar y nuestra vida va a cambiar. Verdaderamente nuestra vida va a cambiar, ¿sí? Y vamos a la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Porque para eso es la palabra de Dios. Vamos a ir, queridos hermanos en Cristo, queridos amigos, a el Salmo capítulo 22. Vamos al Salmo capítulo 22, versículo 3. Fíjese lo que nos dice aquí. Por eso es tan interesante la palabra de Dios y por eso todos los días debemos de luchar por meditar en la palabra de Dios, porque usted se va a dar cuenta que si usted trata de meditar en la palabra de Dios, usted va a tener obstáculos y usted quizás pudiera decir en este momento, eso es exageración. Trátelo de hacer, póngalo en obra y va a ver que para todo lo que genuinamente es de Dios hay oposición. ¿Sí? Entonces vamos a ir al Salmo, capítulo 22, es un salmo profético, es un salmo de David. Fíjese lo que nos dice el versículo 3. ¿Sí? Es un salmo fundamental en este tema de la alabanza y la adoración, que todos los días, recalco, todos los días debemos nosotros de practicar de verdad, de corazón, en agradecimiento a Dios por haber enviado a Jesús, por haber cambiado, transformado nuestras vidas, porque el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, sentimos su presencia y eso cambia, transforma nuestra vida. Fíjese lo que nos dice el Salmo capítulo 22, versículo 3. Nos dice así: pero tú eres santo, refiriéndose a nuestro Creador, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Qué nos dice este versículo, esta palabra de Dios? Que Dios habita, mora, vive su presencia en las alabanzas de su pueblo. ¿Y esto qué quiere decir, querido amigo, querido hermano en Cristo? Que si usted todos los días alaba a Dios. Y esto no quiere decir que usted necesite estar ante la mejor de las orquestas o que usted necesite estar ante un grupo nutrido de amigos, de hermanos en Cristo alabando a Dios. Usted puede hacerlo a solas. Aquí el requisito indispensable es que usted le derrame su corazón a Dios. Y que sobre todo, muy importante, usted no se deje guiar sobre todo por el ritmo de la música, porque muchos hermanos en Cristo de repente dicen, ay, esa alabanza no me gusta, esta alabanza sí me gusta, que bueno, es algo normal, natural, pero sobre todo debemos de concentrarnos en que aquí lo importante no es que a mí me guste esa alabanza,
Lo importante es que a Dios le agrade esa alabanza. Y para eso debemos de hacerlo de todo corazón. Debemos de derramarle nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestra alabanza a Dios de verdad, de todo corazón. Y usted va a sentir como la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu de Dios va a empezar a llenar su vida. Recordemos al rey David, que tenía precisamente ese ministerio, el ministerio de la alabanza, y vemos los salmos, casi la mitad de los salmos fueron compuestos por el rey David, y usted puede ver ahí esas letras bellísimas. Entonces, sobre todo, cuando usted alabe a Dios, derrámele su corazón y concéntrese sobre todo en la letra de la alabanza, sobre todo en la letra de la alabanza, no solamente en el ritmo, porque muchas veces cuando nos movemos por el ritmo, entonces ya es el ritmo y ya no es la letra, ya no son nuestras palabras hacia Dios en gratitud. Ya estamos moviéndonos por el ritmo y podemos caer pues en ese error, ¿verdad? De solamente estar alabando por el ritmo y no por la letra, no por lo que nosotros le estamos expresando a Dios. Y recuerde, sobre todo la alabanza debe de agradarle a Dios más que a mí mismo. Y usted va a poder ver cómo el Espíritu de Dios lo va a llenar de gozo, lo va a llenar de alegría. Usted va a sentir la presencia de Dios, porque aquí hemos visto en Salmos 22:3 que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Todos los días debemos de alabar a Dios, de adorar a Dios, ¿sí? Y usted va a poder ver cómo su vida va a cambiar, va a ser una vida más dichosa, va a ser una vida con más presencia del Espíritu Santo. Ahora hagámonos la pregunta, ¿todos los días alabo a Dios? ¿Todos los días adoro a Dios? ¿Todos los días me humillo ante Dios? Fíjese, hay que hacernos esta pregunta, ¿todos los días alabo a Dios? ¿O será que todavía escucho música del mundo, música mundana, música que no glorifica a Dios, sino glorifica a la creación, glorifica al ser humano? Haz esa pregunta, ¿sí? Y si aquí nos dice, sí, Salmos capítulo 22, versículo 3, que Dios habita en la alabanza de su pueblo, imagínese la presencia de Dios habitando en usted. ¡Qué gozo, qué alegría! Quizás usted se ha sentido verdaderamente en éxtasis cuando usted está alabando a Dios, quizás a solas en su habitación, derramándole su corazón a Dios o quizás danzándole a Dios, cualquiera que sea su expresión, ¿verdad? Con respeto, con gozo, como el rey David. Y usted va a sentir la presencia tremenda de Dios. Y usted va a decir, es cierto lo que dice el predicador, es cierto ese mensaje que Dios habita en la alabanza de su pueblo, pero tenemos que hacerlo todos los días. Y vámonos a la bendita palabra de Dios. Este tema es inagotable. Vamos a tratar pues de ver los temas más importantes, sí, los aspectos más importantes de la alabanza y la adoración. Y vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, donde nos habla de la samaritana. Fíjese qué preciosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Y hay que todos los días ir a ella y poco a poco vamos a ir entendiéndola cada vez más, gozándonos cada vez más en ella, que es inagotable. Usted puede haber leído un mismo versículo 5, 6, 7, 10 veces, 15 veces, 20 veces, ese mismo versículo, y siempre le va a decir algo distinto, diferente, conforme a lo que usted está viviendo el día de hoy, en el tiempo actual. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 23 y 24. Y aquí quien habla es Jesucristo. Entonces esta palabra es de Jesucristo para usted directamente. Fíjese lo que dice Jesucristo.
Dice versículo 23, dice Jesús, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto en espíritu y en verdad? Que precisamente el Espíritu de Dios habita en nosotros y nosotros debemos de derramarle nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios de verdad con todo nuestro ser, en espíritu, en verdad, con entendimiento, poniendo nuestros 5 sentidos, porque Dios no escucha la voz. Dios lo que escucha no es nuestra boca, sino nuestro corazón. Nosotros podemos alabar a Dios, podemos tener una voz muy afinada, podemos tener una gran voz, pero quizás en ese momento no estamos sintiendo en nuestro corazón lo que le estamos diciendo a Dios. Estamos alabando quizás por el ritmo de la música, quizás estemos distraídos, quizás estemos pensando en otra cosa. Esa alabanza no llega a la presencia de Dios. Por más afinada que usted tenga la voz, esa alabanza no va a llegar a la presencia de Dios, ni usted va a sentir la presencia de Dios. Entonces es muy importante. Vamos a continuar leyendo. Otra vez versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Fíjese aquí lo que nos está diciendo la palabra de Dios, la gran responsabilidad. Aquí nos dice que Dios busca, se fija, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, con entendimiento. Y si aquí Jesucristo dice que tales adoradores busca el Padre, es que quizás no hay muchos. ¿Sí? Aquí la mejor pregunta o la mejor respuesta somos nosotros mismos, nuestra propia vida. Todos los días tengo yo el hábito, todos los días adoro a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma, o vamos a decir como siempre que no tengo tiempo, que pues me agrada más la música del mundo, o me agrada más, otro tipo de música que consideramos bonita, pero y la alabanza a Dios, la adoración a Dios, créame, querido hermano en Cristo, querido amigo que me escucha, no hay mayor gozo, mayor alegría. Yo se lo puedo asegurar al 100%. No hay una música, una alabanza, una adoración que edifique más, que ayude más, que nos llene más, que nos construya más, ¿sí? Que nos levante más nuestro ánimo, que nos haga un gran bien, un gran bienestar a nuestra vida. No hay mejor música en el mundo que la alabanza y la adoración a Dios, hecha en espíritu y en verdad, porque es fuente del Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Entonces, ¿quiere usted una vida diferente? Alabe y adore a Dios con todo su corazón. Y como cuando vamos a meditar la palabra de Dios, usted va a ver que no es tan fácil como parece. Adorar a Dios, alabar a Dios con todo su corazón, con toda su alma. ¿Sí? Usted va a ver que va a comenzar a haber muchos obstáculos. Entonces usted se va a dar cuenta de que entonces verdaderamente eso agrada a Dios y disgusta al maligno, que no quiere que nosotros entremos en esa adoración, en esa alabanza, en espíritu y en verdad, que es fuente del Espíritu de Dios. Si usted dice que está triste, si usted dice que está deprimido, es quizás porque usted está pensando en el problema, o puede ser que quizás usted no es un adorador de Dios. Usted no dedica tiempo en ese éxtasis de alabar y adorar a Dios diariamente para que el Espíritu Santo venga,
sí, y llene su vida. Usted no puede comprobar la gran diferencia que hace a nuestras vidas cuando usted alaba a Dios. Alguna alabanza que le haga sentido, alguna alabanza que le agrade, que sobre todo usted se concentre en la letra y usted se la derrama a Dios en adoración, sí, con todo su corazón. Usted lo va a poder comprobar. Como hemos dicho en nuestros temas, usted no me crea a mí, usted no tiene por qué creerme a mí. Usted crea a la palabra de Dios, usted crea a la Escritura, usted crea a la Biblia que usted tiene en su casa. Pero estúdiela, medítela, ponga en práctica lo que ahí viene, entréguele su vida a Jesucristo, pídele a Jesucristo que entre a su vida, que entre a su corazón, que tome el control, el gobierno de su vida, porque nosotros somos incapaces. Por eso vino Jesucristo, a darnos una vida nueva, una vida abundante. Sí, pues podemos ver eso en la palabra de Dios. Dice, versículo 24, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto quiere decir que tenemos que adorarle a Dios con todo nuestro ser y de verdad, no solamente con nuestra boca, sino con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Y repito, es fuente del Espíritu Santo. Y sabemos que los frutos, las evidencias del Espíritu de Dios en cualquier persona que haya entregado su vida a Cristo y que quiere seguir por ese camino angosto son amor, alegría, gozo, paz, bondad, amabilidad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Hay persona más feliz en este mundo que aquella persona que es llena de la presencia de Dios, llena del Espíritu de Dios? Y aquí nos dice que Dios está buscando, porque quizás no hay muchas personas, lo podemos ver quizás en el ejemplo nuestro, que no lo hacemos, ¿sí? Y dice que el Padre busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Usted quiere ser de esos adoradores? Esfuércese y no diga, hoy no tuve tiempo, porque entonces Dios no es lo primero para usted. Yo le puedo entender que quizás en alguna ocasión, alguna situación, por causas de fuerza mayor, alguna situación, pues no se dio esa situación, se lo entiendo. Pero que eso sea la excepción y no la norma. Que no estemos constantemente diciendo, es que hoy no tuve tiempo, es que hoy llegué muy cansado. No, pues entonces es falso que demos cumplimiento al primer mandamiento, que es amar a Dios más que a nuestros hijos, más que a nada en este mundo. Es fuente del Espíritu Santo y una persona que alaba a Dios, que es adoradora de Dios, su vida es muy diferente. Es lo que Dios quiere para nosotros. Y tales adoradores busca Dios, que le adoremos en espíritu, en verdad, con entendimiento, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, que seamos agradecidos. Y tendremos una vida diferente, una vida llena de gozo, llena de alegría. ¿Sí? Vamos a la bendita palabra de Dios porque nos habla mucho de la alabanza y de la adoración a Dios. De aquí nos vamos a ir al Salmo 69. Los salmos son preciosos y nos habla muchísimo de la alabanza a Dios. Les recomiendo el libro de los Salmos tremendamente. Salmos capítulo 69, vamos a ver los versículos 30 y 31. Vamos a ver qué nos dice la bendita palabra de Dios. Fíjese, aquí este Salmo 69 es un salmo de David. Y fíjese, el título de este Salmo 69 dice un grito de angustia. Usted puede decir, a ver, ¿cómo? No entiendo. ¿Cómo un grito de angustia y luego vamos a ver algo de adorar a Dios? Sí, porque precisamente cuando estamos en momentos
de angustia, en momentos de dificultad, hay que alabar a Dios, hay que adorarle, para que su presencia nos llene y nos dé fuerza, nos dé vitalidad. Recuerda el ejemplo de los muros de Jericó, tremendo. Recuerda ahí la batalla de Josafat contra los 3 reyes. ¡Ay, qué tremendo! Vamos a ver aquí, Salmo 69, versículos 30 y 31. Dice el rey David: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Recordemos pues que se había instituido el sacrificio de animales para que en los animales recayera el peso de los pecados del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel fuera un pueblo limpio ante los ojos de Dios. Entonces aquí el rey David dice que alabará a Dios, el nombre de Dios, con cántico, y lo exaltará con alabanza. Y eso agradará más a Dios que un sacrificio de buey o de becerro. ¿Sí? Porque le estamos derramando nuestro corazón a Dios en gratitud, y Dios en reciprocidad habita en esa alabanza nuestra. ¿Sí? Después vámonos al Salmo 149, aquí adelante, o sea, es tremendo. Salmo 149, versículos del 1 al 4. Salmo 149, vamos a leer los versículos del 1 al 4, y aquí hay un pequeño subtítulo arriba del Salmo 149 en algunas Biblias que dice exhortación a Israel, y bueno, nosotros también somos el pueblo de Dios, para que alabe a Jehová. Esa es una exhortación para nosotros, para alabar a Dios. Todos los días debemos de alabar a Dios, todos los días, todos los días, todos los días. Usted va a ver los obstáculos que usted va a tener. Pero si usted vence esos obstáculos, o cuando va en el auto, es que oigo música del mundo, pues, ¿qué le puedo decir? Usted está en tibieza. No podemos servir a dos amos. Entonces, ¿esto quiere decir que yo ya no puedo escuchar yo ninguna otra música? ¿Eso me quiere decir usted a mí? Lo que yo le quiero decir a usted puede escuchar la música que usted guste. Nadie le va a amarrar las manos o su boca. Pero lo que produce alabar a Dios en nuestras vidas, nuestra gratitud a Dios por ser Él quien es, no por lo que nos da a nosotros, sino por ser simplemente el Dios de amor, el Dios todopoderoso, ser Él quien es, que ha enviado a su propio Hijo para quitar nuestras cargas y que Él las lleve, para darnos salvación y vida eterna. ¿Qué más podemos pedir? Debemos de estar eternamente agradecidos. O sea, dice el libro de Santiago que de una misma fuente no puede salir agua amarga y agua dulce. Apocalipsis capítulo 3 dice: yo prefiero que seas o frío o caliente, mas por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Pues un servidor, cuando conoció la palabra de Dios hace ya cerca de 24 años, yo empecé a escuchar las alabanzas a Dios y me llenaron, me gustaron tanto que no escucho ya ningún otro tipo de música. O sea, tengo ya más de 20 años escuchando solamente alabanzas, y es lo mejor, es lo mejor. O sea, no tiene sentido escuchar alguna otra música, y no es que uno sea fanático, es que cuando tú tienes un manjar y tienes una comida chatarra, que claro, pues es sabrosa, pero tienes un manjar, ¿qué escoges? Pues el manjar. Pues sí, la comida chatarra, pues de repente, pues sabe sabrosa, pero tan picosa, tan chilosa, tiene muchas cuestiones químicas, al ratito me duele el estómago, no, o sea, no tiene sentido, con todo respeto. Vamos a ver qué nos dice la bendita palabra de Dios. Salmo 149, versículos del 1 al 4, dice así:
Cantad a Jehová cántico nuevo, que realmente sea en espíritu y en verdad, de corazón. Dice, su alabanza sea en la congregación de los santos. Santo quiere decir apartado para Dios. Que Dios verdaderamente sea lo más importante en nuestra vida. Versículo 2. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Fíjese qué bonito, ¿sí? Y usted lo va a comprobar en su vida, porque Dios, nuestro Padre Celestial, anda buscando adoradores que de verdad le adoren en espíritu y en verdad, por quien es Él. ¿Quieres ser tú uno de esos adoradores? ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Y es que no es pagar el precio, porque realmente la presencia de Dios es algo inigualable por ser la presencia de Dios. Pero hay que definirnos, hay que dejar de escuchar música pues que a Dios no le agrada. Uy, pues qué fanático. Bueno, tú si te gusta la comida chatarra, pues come comida chatarra. Sí, o sea, ya es cuestión de cada quien, pero si yo tengo un manjar delicioso, ¿cómo voy a comer comida chatarra? De verdad, sí, de verdad, hagan la prueba. Hay que esforzarnos, sí, hay que esforzarnos y cada vez nos va a costar menos trabajo, sí, pero que nuestra naturaleza carnal, el mundo espiritual, no nos distraiga, porque obviamente hace su trabajo y trata de distraernos y ofertarnos con otras cosas para que no nos gocemos de la presencia de Dios, derramándole nuestro corazón en gratitud. Vamos al Salmo 150. Tremendo, toda la palabra de toda es tremenda, porque es palabra de Dios. Fíjese lo que dice todo el Salmo 150. Dice, un pequeño subtítulo al inicio del Salmo 150, dice, exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Hay quienes, con todo respeto, hay quienes piensan que pues se debe de alabar a Dios así como muy seriecitos, pero pues hay que ir a la Escritura. Cómo alababa el rey David de verdad con todo su corazón y con toda su alma. Y cuando su esposa lo menosprecia, pues ahí David le hace ver, pues el mismo Dios que le quitó a tu padre el trono y me lo dio a mí, me haré todavía más vil ante la servidumbre que tú dices que me estoy rebajando como un vil siervo. Dice, pues todavía me voy a rebajar aún más para alabar a mi Dios, porque David estaba danzando y estaba alabando a Dios con todo su corazón y con toda su alma, y su mujer que lo veía desde el palacio decía, ¿cómo el rey se mezcla ahí entre la muchedumbre y como un cualquiera? ¿Sí? No entendiendo para nada que Dios estaba adorando a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Y vemos que efectivamente Dios respalda esa adoración de David. Fíjese, Salmo 150, versículo primero, dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Fíjese cómo termina el último versículo del último capítulo del libro de los Salmos, que es el libro, gracias a Dios, el libro más extenso con 150 capítulos. ¿Sí? Dice, todo lo que respire,
alabe a Jehová. Aleluya. ¿Sí? Entonces fíjese, aquí se le alababa a son de bocina, con salterio y arpa, con pandero y danza. Porque hay que derramarle nuestro corazón a Dios, claro, con respeto, ¿verdad? Con respeto, pero derramarle nuestro corazón como lo hacía David. ¿Cuándo fue la última vez que usted le derramó así su corazón a Dios? Se fija, se fija. ¿Por qué dice la Escritura? Ahí en el Evangelio de Juan capítulo 4 que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu, en verdad, con entendimiento, con todo su ser. La música del mundo, créame, le agrada a esta carne, a nuestra naturaleza carnal, no le agrada a Dios. O sea, ¿por qué con todo respeto, tengo que escuchar música que me agrade a mí y que no le agrade a Dios? Si Dios habita en la alabanza de su pueblo. Es que yo no he sentido eso. Entonces usted nunca ha adorado a Dios en espíritu y en verdad. Usted nada más lo adora quizás con su boca, pero nunca ha entrado a esa presencia de Dios. Quizás porque usted no ha perseverado, quizás porque usted no se humilla ante Dios, quizás porque usted no busca el rostro de Dios diariamente, porque usted quiere lo mejor para usted, no lo mejor para Dios. ¿Se fija? Debemos de buscar lo mejor para Dios, no lo mejor para nosotros. La añadidura viene a nuestras vidas al procurar hacer la voluntad de Dios, al adorar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, por ser Él quien es. Y no es una adoración forzosa, es algo que debe de nacernos de lo más profundo de nuestro corazón por quien es Dios, porque hemos sentido su presencia, su salvación, su amor, su misericordia, su paciencia, su presencia todos los días. Por eso dice, no hay mucha gente que le adore a Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre. ¿Sí? Es que hay tanta felicidad y tanto gozo en adorar a Dios, en alabar a Dios. Compruébelo por usted mismo, venza esas barreras que quizás quieren venir a su vida, esa falta de tiempo, o que quizás usted pues trae su celular, va usted en el camión, o va usted en su vehículo y llega la tentación de ponerle ahí al grupo de música del mundo y porque pues me agrada a mí, ¿verdad? Pero no tiene sentido. Cuando hay un manjar, cuando usted no persevera en adorar a Dios, porque si usted así lo hiciera, usted iría en su auto, en el camión con su celular, gozoso, lleno de fuerza, lleno de fortaleza, adorando a Dios, alabando a Dios, y de repente la persona de al lado le dice, oye, ¿qué estás escuchando? Te veo pues es música, son alabanzas a Dios. Y ahí usted puede entablar una conversación para compartir esa persona de lo que es una realidad, que el único que puede cambiar la vida de un hombre, de una mujer desde la raíz, se llama Jesucristo, que es Dios, no es religión, no es fanatismo. Compruébelo por usted mismo. Busque a Dios y Él se dejará hallar. Búsquelo con todo su corazón y con toda su alma y Él se va a dejar encontrar como lo buscaba Pablo. Es el mejor ejemplo, que aunque Pablo perseguía a Jesucristo, estaba totalmente para el otro lado, pero era tal su celo por buscar a Dios y por hacer lo que él pensaba que era agradable a Dios, que Dios dice, este sí me busca, de verdad, con todo su corazón, anda totalmente desviado, pero me busca. Y me busca no con tibieza, me busca de verdad con todo su corazón y se le revela directamente. Sí, ahí lo vemos en Hechos 8. Como también se puede revelar en la vida de usted, si de verdad lo busca con todo el corazón y con toda el alma. Vamos a la bendita palabra de Dios que es inagotable. Deuteronomio
capítulo 10, versículo 21. Deuteronomio capítulo 10, versículo 21. ¿Qué dice la bendita palabra de Dios? Vamos a leer desde el versículo 20. ¿Sí? Dice, a Jehová tu Dios temerás. Con reverencia, con respeto, no dice un temor de un no, de por quien es Dios. ¿Sí? A Él solo servirás. A Él seguirás y por su nombre jurarás. Él, Dios, nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, es el objeto de tu alabanza, por supuesto. Y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. ¿Sí? O sea, aquí el pueblo de Israel había visto las plagas sobre Egipto, que se abre el mar rojo, que Dios en el desierto sacaba agua de una roca, que llega el maná, que llega la carne de las codornices. O sea, ¿cuántos milagros no vio el pueblo de Israel camino a la tierra prometida? ¿Sí? Bien, vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 15. El libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Dice así Hebreos capítulo 13, versículo 15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, siempre, por medio de Él, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sí, o sea, es como si fuera un sacrificio para Dios, que en el Antiguo Testamento se hacía en base al sacrificio de animales. Acá nuestra alabanza es como un sacrificio de alabanza a Dios todavía más agradable, ¿sí? Entonces, tenemos que, el propósito de este tema es entender la enorme importancia, enorme, quiero subrayar esa palabra, enorme importancia que tiene en nuestra vida, que de verdad seamos adoradores en espíritu y en verdad. Nuestra vida va a cambiar, nuestra vida va a ser cambiada y transformada. Pero necesitamos perseverar, necesitamos que esto se haga un hábito, necesitamos con todo respeto dejar de oír música mundana. Oh, es que usted es un fanático, usted es un fanático, usted es un exagerado. Bueno, ok, si usted quiere comer comida chatarra, coma comida chatarra. O sea, somos libres. Haz lo que usted piensa. Bueno, pues es que es lo que es conforme a la Escritura, conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver lo que es alabanza y lo que es la adoración. Vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Sí? El diccionario define la alabanza como la acción de elogiar y celebrar con palabras. Es un sinónimo de glorificar. Es la declaración y proclamación pública y privada de las obras y atributos de Dios. Es la confesión y declaración de quién es Dios y qué es lo que Él hace. La alabanza describe los atributos de Dios. ¿Sí? Se puede expresar oralmente, ¿sí? O sea, como una descripción, como vemos aquí de las grandezas de Dios. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 17. Jeremías, capítulo 3, versículo 17. Dice así:
En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Entonces vemos aquí esta descripción del profeta Jeremías, que iban a llamar a Jerusalén trono de Jehová. Sí, es una descripción de alabanza de las grandezas de Dios, una descripción oral. Se puede expresar con cantos. Salmo 69:30, que lo habíamos leído. Vamos de nueva cuenta ahí. Salmo capítulo 69, versículo 30, con cantos. Sí, Salmo 69, versículo 30, que dice: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Sí, es con cánticos, con cantos. Y también se puede expresar la alabanza con danza, que veíamos también Salmo 149, ¿sí? Versículo 3, que me dice: alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Aquí lo más importante es nuestro corazón, que sea en espíritu y en verdad. Ahora vamos a ver la diferencia. ¿Sí? Alabanza es alabar a Dios, demostrar, hablar de sus grandezas, expresar sus grandezas oralmente, con cantos, con danza, ¿sí? Expresar la alabanza, ¿sí? Ahora vamos a ver la adoración. Dice, el diccionario define adoración como la respuesta del creyente hacia Dios. Acción de rendir a Dios el culto que le es debido. La adoración es una invitación para glorificar a Dios y significa obediencia, que es la máxima expresión de adoración al Creador, expresión espiritual y física, comunicación de amor. La adoración es algo más íntimo, ¿sí? Ya la adoración es un trato entre Dios y yo, es un reconocimiento interno de quién es Dios, ¿sí? Es algo que debemos de hacer de una manera más interna, ¿sí? Es nuestra respuesta hacia Dios y es rendirle el culto que le es debido a Dios, ¿sí? Entonces es la diferencia entre la alabanza, expresar sus grandezas, y la adoración, sí, que ya es algo más personal, ¿sí? Hacia Dios. Y una de las mejores expresiones de esa adoración es la obediencia a Dios, la obediencia, ¿sí? La obediencia a nuestro Dios, ¿sí? ¿Qué significa la adoración? Es expresarle nuestro amor, ¿sí? Se fija que va siendo diferente a la alabanza. La alabanza, pues yo hablo de su grandeza, de sus maravillas, de su magnificencia, y ya en la adoración yo le expreso mi amor a Dios, ¿sí? Es una respuesta de amor debido a la relación que existe entre Dios y yo, ¿sí? Es una actitud del corazón, no es una apariencia externa, ¿sí? Es una respuesta de amor por el amor que recibimos de Dios, ¿sí? Entonces realmente es algo más íntimo, ¿sí? Más personal, la adoración, ¿sí? Y normalmente, pues en muchas iglesias, en muchas congregaciones, la alabanza es más bulliciosa, ¿sí? Con danza, con pandero, ¿sí? Y la adoración ya es una música ya más tranquila, más apacible, donde ya hacemos ese culto debido a Dios ya de una manera ya más personal, ya el ritmo de la música cambia, ¿sí? Es algo ya más personal. Gloria a Dios, muy bien. Ahora, ¿cuál es el origen de la alabanza y la adoración? ¿Y quién cree usted que era el encargado en el cielo?
Por eso hoy utiliza la música precisamente en contra de Dios. Por eso vemos tantos grupos opuestos a Dios, tantos grupos de música que nos agradan a nosotros, pero que no le agradan a Dios o que son como neutrales. Sí, es que como si a usted le preguntaran, oye, ¿amas a Dios? Pues ni sí ni no. Así es muchas veces cuando nosotros decimos, bueno, pues es que mira, esta música que yo escucho, pues ni ofende a Dios, o sea, pues no es agradable a Dios, pero tampoco es mala. O sea, sí, todo lo que hagamos debe de glorificar a Dios, es lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, fíjese, que conocer. El libro de Ezequiel, capítulo 28. Vamos a ver. Vamos a leer los versículos del 12 al 19 de Ezequiel capítulo 28. Dice así, Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Comenzamos. Dice, hijo de hombre. Así le decía el Señor a Ezequiel. Te va a poder ver cómo se refería, pues de esa manera Dios a Ezequiel. Dice, hijo de hombre, levanta endechas. Endechas es lloro, lamentos. ¿Sí? Levanta endechas sobre el rey de Tiro, que era la figura de Luzbel, de Satanás. ¿Sí? Levanta endechas, lloro, lamento sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Habla de este que era un querubín, ¿sí? Llamado Luzbel. Dice, en Edén, versículo 13, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dios es el único creador de todo lo que existe. ¿Sí? Y todo lo que Dios ha creado es bueno. Pero nosotros, por la libertad que Dios nos da, que la libertad es parte del amor de Dios. ¿Sí? Y solamente alguien que ha sido esclavo o que ha estado prisionero entiende. Hay personas que dicen, pero ¿para qué Dios nos dio la libertad? Pues si sabe que vamos a hacer lo malo, pues no nos hubiera dado libertad. Ya estaremos todo el tiempo y danos libertad, y eres un tirano, y danos libertad. Una de las mayores expresiones del amor es la libertad. Sí. Y aquí nos dice, desde el día de tu creación estuvieron preparados para ti tus tamboriles y flautas. Sí, era el encargado de la alabanza en el cielo, pero se ensoberbeció. Versículo 14, tú, querubín, sí, la mayor expresión de los ángeles en el cielo. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, fíjese, hasta que se halló en ti maldad. Todo lo que Dios crea es bueno, pero es como nosotros. O sea, nosotros tenemos posibilidad de hacer lo bueno, de agradar a Dios, o hacer lo malo. Dios no nos obliga a nada. Igual en el cielo. Una de las más grandes expresiones del amor de Dios, la libertad. ¿Quieres estar conmigo? Es por amor. ¿No quieres estar conmigo? Adelante. El que esté conmigo, que sea por amor. Yo no lo voy a retener ni le voy a decir, quiéreme a fuerzas. Dice, versículo 15. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín
protector fue echado del cielo. Ahí lo vemos también en el libro de Apocalipsis. Sí, capítulo 9, ahí viene, que fue arrojado. Fíjese, versículo 17, que realmente esta es la primera falta en el cielo de la cual se tiene memoria, la soberbia. Versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Por eso tiene una apariencia fea, espantosa. Versículo 19, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Por eso Satanás hoy pervierte la música. Por eso hay tantos ritmos agradables a la carne, por eso hay tantas letras. Y hoy ya las letras están descaradas. No sé si usted ha escuchado esas letras descaradas para lo malo, con sensualidad, o sea, agradando a los apetitos de la carne, pues en todos aspectos. Usted me podrá decir, no, pero hay otro tipo de música, por supuesto, por supuesto. Pero realmente cuando tenemos la oportunidad de adorar a Dios, de alabar a Dios, y que la presencia de Dios venga a nuestra vida, yo la escojo sobre cualquier otra música en este mundo. Sí. Entonces aquí vemos pues ese origen pues de la alabanza, ¿verdad? Y por eso pervierte pues tanto, ¿verdad? Pervierte tanto pues la música. Vamos al libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Y vamos al capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Fíjese qué tremendo, nada más para que usted vea el poder que tiene la alabanza a Dios, que como la presencia de Dios se manifiesta, el mundo espiritual opuesto a Dios huye. Sí. Capítulo 20, perdón. Versículo 22. Fíjese lo que dice. Dice, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Comenzaron a entonar voces de alabanza y el ejército enemigo se empezó a pelear entre ellos. ¿Sí? Y dice la escritura que duraron varios días recogiendo el botín. Vea usted el poder que tiene el alabar a Dios. Y recordemos, sí, Salmo capítulo 22, versículo 3. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad todos los días y su vida va
a cambiar. Si este tema le ha hecho sentido, compártalo. Háganos sus comentarios para también tocar temas que sean de su interés. Dios busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Que Dios lo bendiga grandemente.